Hola, ¿qué tal están? El poder de la verdad. Aunque cueste creerlo, el término verdad no es unívoco, sino que es multívoco. Desde una perspectiva moral se habla de verdad cuando se dice lo que se piensa, mientras que la mentira o la falsedad indica lo que no es o lo que es falso. En definitiva, pues podemos hablar también de que la verdad, entendida desde un punto de vista gnoseológico o epistemológico, pues es algo realmente definible. Desde esta perspectiva, por ejemplo, generalmente se acepta que el término verdad y su correlativo falsedad se consideran una propiedad de los juicios y creencias. Cuando lo que se dice o juzga concuerda con los hechos, con lo fáctico, se considera que el juicio es verdadero, mientras que si no concuerda se califica claramente como falso. Tampoco esta es la única posibilidad de entender la verdad desde el punto de vista del conocimiento. La posibilidad de encontrar o no la verdad ha generado muy diversas posturas filosóficas, como son, por ejemplo, el realismo, el escepticismo, el relativismo y sus respectivas variantes. Además, no se nos debe olvidar el impacto que ha producido la simbiosis tecnocientífica en todos los ámbitos de la sociedad y de la cultura a nivel mundial. En relación con las interpretaciones filosóficas de la verdad, pues la meta del conocimiento humano se podría decir que es alcanzar la verdad, descubrir lo que es realmente. Sin embargo, lo que es no se determina fácilmente. Por ello, los diferentes sistemas filosóficos han ofrecido y siguen ofreciendo diversas interpretaciones de la verdad, por ejemplo, como adecuación, como evidencia, como coherencia, como perspectiva. Pero es que además, por ejemplo, podemos decir, insisto, que el argumento de autoridad no es válido. Todo tiene que estar argumentado, razonado, justificado, fundamentado. En primer lugar, se puede hablar de la verdad como adecuación, ya que se basa en la correspondencia del pensamiento con los hechos y se asienta en tres principios básicos. Primero, existe una realidad objetiva externa al pensamiento. Segundo, la verdad consiste en la concordancia pensamiento-realidad. Y tercero, el conocimiento racional es la representación mental de los hechos y procesos de la realidad. Entre los filósofos y científicos que defienden esta interpretación de la verdad hay que recordar, por ejemplo, a Aristóteles, para quien la verdad es decir de lo que es y de lo que no es que no es. En este sentido, en la Edad Media, Tomás de Aquino también siguió la concepción aristotélica sobre la verdad, al igual que en el siglo XX autores como Bertrand Russell o Ludwig Wittgenstein también. Para este último, por ejemplo, las proposiciones con significado constituyen el mapa de la realidad y son verdaderas cuando describen, en cierta manera, un estado de cosas existente y falsas cuando describen un estado de cosas que no existe. En cuanto a la verdad como evidencia, Descartes introduce, por ejemplo, un nuevo concepto de verdad como evidencia. Según este filósofo, la razón tiene dos modos de conocer, que son la intuición y la deducción. La evidencia intelectual se da en la intuición de una forma inmediata, por claridad y distinción, como decía, por ejemplo, Descartes, ya que estos son los dos rasgos básicos que debe tener una idea para ser realmente evidente. En este aspecto, pues podemos decir que la evidencia supone una gran claridad y distinción de un juicio que se acepta como verdadero sin ningún tipo de duda, porque si existe duda ya no existe una verdad real, una verdad absoluta, podríamos decir. Además, está claro que el primer principio de la filosofía cartesiana, que es pienso, luego existo, es un ejemplo perfecto de evidencia intuitiva, se podría decir. Así, la verdad no consistiría en la adecuación del pensamiento con los hechos, sino que sería una mera propiedad de la idea, algo inherente a la mente. Por otra parte, también es definible una teoría de la verdad como coherencia. Esta interpretación de la verdad se desarrolla principalmente en el ámbito de las ciencias formales o abstractas, como la lógica y la matemática. La verdad no se concibe como adecuación de pensamiento y la realidad exterior, sino como ausencia de contradicción en los juicios o enunciados. También hay que señalar a la verdad como perspectiva, como otra forma de entender lo que es la verdad, ya que en este caso la realidad, podemos decir que en su totalidad, es inabarcable desde una sola perspectiva, dado que existen muchos puntos de vista y cada uno de ellos ofrece una perspectiva única e irrepetible de la realidad. Como representantes de esta tendencia destacarán José Ortega y Gasset y Friedrich Nietzsche. El perspectivismo, por ejemplo, de Ortega y Gasset supone que, según Ortega, cada ser humano está inmerso en unas determinadas circunstancias que constituyen su perspectiva vital o visión singular de la realidad. Además, también hay que decir que la fidelidad
a la propia perspectiva es lo que permite captar con mayor precisión la realidad. En este sentido, para Ortega, la verdad consiste en saber dar cuenta de la realidad desde la perspectiva vital en la que nos encontramos en cada momento, sin perder de vista que nuestra perspectiva se puede complementar con otras. La verdad es algo que se alcanza paulatinamente a medida que se unifican perspectivas. En relación con la perspectiva de Nietzsche, o el perspectivismo nietzscheano, este pretende destruir la creencia de que los conceptos representan esencias y mostrar que bajo ellos no se esconde ninguna verdad eterna. Para Nietzsche no se puede demostrar ninguna vinculación natural entre las palabras y las cosas, ni entre los conceptos y las esencias de las cosas. Las palabras no son más que metáforas artificiales de las cosas y los conceptos son solo signos de las necesidades que tienen los seres humanos de apropiarse del mundo y establecer un orden sistemático de las cosas para dominarlas mejor. En este aspecto, podemos también decir que el entendimiento tiene que estar al servicio también de la voluntad de vivir, o puede estarlo al menos. También es verdad que hay otras teorías que tratan sobre la posibilidad de encontrar la verdad. A lo largo de la historia del pensamiento se puede decir los seres humanos siempre se han preguntado por la posibilidad de encontrar la verdad, y esto es algo consustancial a la búsqueda intelectual humana, ya desde los tiempos de los presocráticos, desde Platón, Aristóteles, Parménides, Protágoras, Pitágoras, etcétera, etcétera. En este sentido, por ejemplo, hay tres alternativas que se han intentado desarrollar para contestar a estas preguntas, a estas cuestiones, como son, por ejemplo, la escuela filosófica del escepticismo, el realismo y el relativismo. En relación con esta escuela helenística filosófica y ética que es el escepticismo, pues está claro que se pone en duda o se niega, podríamos decir, la capacidad humana para obtener conocimientos firmes y seguros. Lo máximo que puede conseguir son opiniones más o menos probables, pero nunca certezas indudables. Esta tendencia filosófica fue desarrollada, por ejemplo, por Pyrrhon de Elis, quien sostuvo que el verdadero sabio debe abstenerse de juzgar para poder alcanzar la imperturbabilidad del alma o la ataraxia, la tranquilidad absoluta del alma, si queremos, que es la única y auténtica felicidad. No obstante, la máxima expresión del escepticismo la había conseguido el sofista Gorgias de Leontini en su libro sobre el no ser o de la naturaleza. Formula tres tesis encadenadas absolutamente demoledoras, que son: nada es, si algo fuese sería incognoscible, si algo fuera y se pudiera conocer sería incomunicable. Por otra parte, también hay que decir más cosas. En relación con el realismo, se puede definir como un conjunto de teorías que afirman la distinción ontológica entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido, en la línea de que el objeto existe independientemente de la mente, de la conciencia, que tiene en definitiva existencia propia y determina el pensamiento en el acto de conocer. En el ámbito del realismo hay diferentes corrientes como son el realismo ingenuo, el realismo absoluto y el realismo crítico. Respecto al realismo ingenuo, pues supone que percibimos los objetos de la realidad de una forma directa. En cuanto al realismo que podemos calificar como absoluto o dogmático o dogmatismo, afirma que la razón humana puede llegar a conocer la esencia de las cosas y por lo tanto el conocimiento puede alcanzar verdades absolutas e inmutables. Respecto al realismo crítico, sostiene que la verdad como conocimiento objetivo es un ideal hacia el que caminamos gracias al desarrollo y al avance de la ciencia. Supone que ciertamente nunca tendremos certeza absoluta de su verdad, pero sí podemos observar si nuestro conocimiento reproduce cada vez con más acierto los modos y las características de la naturaleza. La ciencia, por tanto, avanza hacia teorías cada vez más verdaderas de alguna forma. En cuanto al relativismo, es una actitud filosófica que niega la existencia o posibilidad de conocimientos universales absolutamente verdaderos, porque el conocimiento depende inevitablemente del punto de vista de los sujetos cognoscentes, y presenta tres corrientes, que son el relativismo subjetivista, que fue propuesto ya por los sofistas, entre ellos por Protágoras de Abdera, que al no encontrar un criterio absoluto de verdad recurre a la propia subjetividad como criterio y afirma: lo que a mí me parece verdad, eso es verdad para mí, lo que a ti te parece verdad, eso es verdad para ti, porque eres hombre y yo también lo soy. En ese sentido es algo que está
como muy presente en la sociedad actual, en la que hay un individualismo subjetivista o un relativismo subjetivista extremo. También existe el denominado relativismo social, que surge con Emil Durkheim, que defiende que el individuo es modelado por su entorno social. Su conciencia es reflejo de la sociedad, que le impone sus normas, valores y creencias, y la verdad, por tanto, es relativa a cada sociedad. En cuanto al relativismo cultural, su máximo representante es Oswald Spengler, que defiende que cada cultura tiene su propia alma, su propio modo de pensar, de sentir, de entender, juzgar y valorar, y que, en consecuencia, la verdad es relativa a cada cultura y el individuo es reflejo del alma de su cultura. Ciertamente, la verdad también hay que considerarla en relación con lo que se denomina como, por ejemplo, la verdad como pseudociencia. Y esto, pues, por ejemplo, pues hay que considerarlo, porque cualquier actitud supersticiosa sería algo que está faltando a la verdad, al poder de la verdad, podríamos decir. En ese sentido, hay un texto del propio David Hume en su libro sobre el suicidio y otros ensayos, donde dice, voy a leer el texto y a continuación pues comentaré algunas cuestiones. Por ejemplo, la primera frase dice Hume, una considerable ventaja que surge de la filosofía consiste en el soberano antídoto que ella procura contra los males de la superstición y de la falsa religión. Todos los otros remedios contra esta pestilente enfermedad son inútiles o por lo menos de eficacia dudosa. Efectivamente, diríamos que Hume claramente es un pensador que podemos considerar que es ateo o agnóstico y por lo tanto está en contra de cualquier tipo de engaño, de mentira, de cosas que no respondan a la realidad del mundo. Diríamos que desde su empirismo se observa que pues hay que siempre respetar la verdad de las cosas, de la realidad, de los hechos, de lo fáctico. Además, también dice Hume lo siguiente, el simple sentido común y el comercio con el mundo, que por sí solos sirven para la mayoría de los propósitos de la vida, son en esto ineficaces. Dice también, incluso la alegría y la dulzura de temperamento, que sirven de bálsamo para casi todas las heridas, no proporcionan remedio alguno contra un veneno de tanta virulencia. Mas cuando la filosofía dice toma posesión de nuestro espíritu, la superstición es eliminada de una vez por todas, y uno puede legítimamente afirmar que su triunfo sobre este enemigo es más completo que el que se logra sobre la gran mayoría de los vicios e imperfecciones inherentes a la naturaleza humana. Y ya termina en este fragmento, pero la superstición, al estar fundamentada en falsas opiniones, debe desvanecerse inmediatamente cuando la verdadera filosofía ha sido capaz de inspirarnos sentimientos dotados de una fuerza superior. Por tanto, pues realmente tenemos que comprobar pues todo lo que observamos, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos para ver si es cierto o no, basándonos en lo que nos dice la experiencia, lo que nos dicen los sentidos, porque de otra manera pues podemos incurrir en el error y en la superstición. En ese sentido, por ejemplo, cuestiones como los horóscopos, como cuestiones como, por ejemplo, distintas formas de adivinación, se basan en interpretaciones de las personas, de los videntes, pero realmente no tienen una base científica. Y de lo que se trata para Hume es buscar un rigor científico en el conocimiento basado en lo empírico, basado en la experiencia. Si eso pues, no se hace de esa manera, pues podemos decir que pues la filosofía no está ejerciendo su labor crítica, su labor examinadora de la realidad y pues realmente para él la religión son falsos consuelos, falsas ideas, pero diríamos que para Hume es preciso afrontar la verdad de la realidad, de que puede ser que no exista Dios o de que no exista la divinidad y que al final nuestra vida se reduce a la vida terrenal, a la vida empírica, a la vida material de la que disfrutamos y que a veces también padecemos en determinadas circunstancias. En ese sentido, para Hume vale más saber la verdad, tener certeza de lo que sabemos, que no basarse en ilusiones falsas que simplemente son como pues ideas que no se sostienen empíricamente, que no tienen validez científica. Vale más vivir en la cruda realidad de la verdad que en la falsa ilusión de la mentira, podríamos decir, de alguna forma también. Por tanto, este planteamiento agnóstico o ateo de Hume se traslada también, por ejemplo, a la ética y a la moral, porque él reafirma una ética del sentimiento, una ética
de las emociones, lo que se llama el emotivismo moral, que considera que la razón pues no tiene función en el ámbito de los comportamientos, ya que aprobamos o desaprobamos una conducta al sentir que es buena o que es mala. Y ese sentir también, en cierta medida, responde a nuestra forma de expresar las emociones y de aprobar o desaprobar distintas conductas. También Hume insiste en el valor de la empatía, en la ética de las personas y también, por supuesto, en el utilitarismo, que es pues una corriente de pensamiento filosófico que insiste en buscar la mayor utilidad posible para el mayor número posible de personas, siguiendo los planteamientos de su amigo Adam Smith y también de James Mill, también de John Stuart Mill y de Jeremy Bentham, que fue el creador del utilitarismo en la Inglaterra de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En este aspecto diríamos que también el pragmatismo, que busca la utilidad de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que realizamos, también considera que la verdad puede darnos ventajas prácticas en muchos sentidos y que pues la verdad también es útil en cierta medida en muchísimos aspectos de la vida y de la realidad, y también en el ámbito del conocimiento, porque no hay que olvidar que la ciencia busca la verdad y la filosofía también quiere encontrar la verdad. En ese sentido, filosofía y ciencia están juntas en ese propósito común, en ese propósito unificado. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.